¿Sabías que la famosa historia de Pocahontas y el capitán inglés probablemente nunca ocurrió? Que cuando se conocieron ella era apenas una niña de 10 años. Que la escena donde ella le salva la vida románticamente apareció años después entre las pláticas de las personas cuando Pocahontas ya estaba muerta y no podía salir a desmentirlo. Durante siglos este cuento funcionó como una historia tranquilizadora. Porque si hay amor entre colonos e indígenas, entonces la colonización no se ve tan violenta. Lo que vimos en Disney no es una historia de amor, es propaganda. Y hoy en el museo vamos a explorar con calma qué pasó realmente. Hola, visitantes del museo, llegan justo a tiempo para el recorrido de hoy. En la sala tenemos Pocahontas, la película versus la historia real. Prepárense porque para entender esto vamos a tener que bajar a los sótanos, a las catacumbas del museo. La distancia entre el mito y la realidad es, créanme, enorme. Seguramente recuerdas la película. Pocahontas libre, independiente, adulta, conectada con la naturaleza. Llega un capitán, se enamoran y dos mundos convergen bajo música espectacular. Pero ¿y si casi todo eso fuera históricamente dudoso? Disney hizo lo que siempre hace: convertir historias complejas en relatos digeribles. Pero cuando miramos las fuentes, la historia se hace más oscura, más extraña y mucho más cuestionable. Porque lo primero que cambian es la edad. Y aunque pudiera parecer algo insignificante, créanme, eso transforma absolutamente todo. Hoy vamos a hacer algo que me encanta hacer en este museo, que es abrir una historia que todos conocemos y exponerla sobre la mesa como un mapa histórico. Y es que los relatos que sobreviven no siempre son los más verdaderos, sino los más cómodos, los más ajustables. Los que nos permiten mirar al pasado sin sentir tanto peso en el estómago. Hoy no venimos tampoco a cancelar a Disney porque eso sería demasiado fácil y superficial. Hoy vamos a analizar por qué la mente de alguien necesitó crear esta historia y cómo es que el arte muchas veces se utiliza para lavar la realidad. En este caso, el arte de la animación. La mujer conocida como Pocahontas se llamaba realmente Matoaka. Pocahontas era solo un apodo que significaba la traviesa o la juguetona. Era hija de Powhatan, líder de una confederación de más de 30 pueblos indígenas, en lo que ahora es Virginia, en Estados Unidos. Esta no era una sociedad primitiva, no. Tenían diplomacia, comercio y jerarquías complejas. En 1607, los ingleses fundaron Jamestown. No llegaron a un territorio vacío, sino a un imperio establecido. Aquí entra un fenómeno psicológico, la alteridad, el cual funciona para justificar la conquista. El otro debe ser reducido. O es un salvaje feroz, o es un inocente que necesita ser civilizado. La historia de Pocahontas eligió la segunda opción, pero para que funcionara, el arte tuvo que realizar una cirugía estética a la realidad. En la película, ella es una mujer muy sabia, de unos, ¿qué te gusta?, 20 años podríamos imaginarnos, pero en la realidad era una niña de 10 u 11 años más o menos. Y un infante no puede protagonizar un romance épico. Un niño está aprendiendo a comprender el mundo. Aclarando, tenía 10 u 11 años cuando conoció al capitán John Smith, que es el que nos presentan en la película de Disney. Y entonces, ¿por qué funciona cambiar su edad? Bueno, porque de esta forma podemos aplacar un poco el concepto de moralidad. Es más fácil aceptar la colonización como un romance que ocurrió entre adultos que si vemos la comparación entre soldados armados y una niña indígena. La estética del cine nos ayuda a hacernos ciegos ante el desequilibrio del poder. Es decir, la belleza se utiliza como anestesia moral. Hablemos del rescate. Esa escena donde ella se lanza sobre John Smith para evitar su ejecución. Curiosamente, Smith no mencionó este evento en sus primeros escritos de 1608. La historia apareció en 1624, cuando Pocahontas ya era una celebridad muerta en Inglaterra.
Y no es la única narrativa sospechosa que se le conoce. Ahora sabemos que Smith tenía un patrón narcisista. En sus memorias de viajes por Hungría o Turquía, por ejemplo, siempre afirmaba que mujeres hermosas lo salvaban. Desde la psicología, esto es una reconstrucción egocéntrica de la memoria. El narrador se coloca en el centro moral del universo. Él es tan importante que incluso los hijos de sus enemigos se sacrifican por él. Y es que la memoria no es una grabadora, y si lo es, tiene un editor poco fiable muchas veces. Cuando Smith contó esta historia años después, estaba creando el mito del Salvador Blanco, o mejor dicho, de la niña aborigen que le hizo caso al Salvador, que lo notó y vio su buen corazón. Él no está solo narrando una historia, sino que decide quién quiere ser en esa historia. Y para esos momentos era propaganda británica extremadamente útil. Aquí la historia cambia de tono. En 1613, Pocahontas no se fue con los ingleses por amor. No, fue capturada, secuestrada para ser usada como rehén y presionar a su padre. Durante su cautiverio fue convertida al cristianismo y recibió un nuevo nombre, Rebecca. Posteriormente se casó con John Rolfe, un comerciante de tabaco. Este matrimonio se vendió como un símbolo de paz, pero psicológicamente fue un proceso de aculturación. Era la prueba de que los pueblos indígenas podían ser domesticados. Imagina esto, tienes 15 años, te capturan, te secuestran, te aíslan de tu comunidad, te llevan lejos, te obligan a aprender otra religión, te obligan a aprender otro idioma. De repente ya no eres Matoaka, eres Rebecca. Y analizándolo, esto es una reconfiguración forzada del yo. Pocahontas tuvo que adaptarse para sobrevivir y esto no fue una elección romántica. Fue una mera estrategia de supervivencia ante todo el trauma que estaba viviendo. Pasar de los bosques de Virginia a un corset inglés es intentar reconfigurar tu universo mental de repente porque tienes que hacerlo para seguir viviendo. De lo contrario, puedes quebrarte por completo. En 1616, Pocahontas, ahora Rebecca, fue llevada a Inglaterra y presentada ante el rey Jacobo I. Fue exhibida como el éxito de la colonización, una salvaje vestida de aristócrata. Era una narrativa perfecta para atraer inversionistas a las colonias, pero detrás de la fascinación había una deshumanización profunda. Era celebrada como una rareza, una prueba de concepto, un trofeo vivo del imperio. Y es que a veces la deshumanización no ocurre con violencia, sino con reconocimiento, con admiración. Cuando dejas de ser una persona para ser un símbolo, tu humanidad pasa a segundo plano. En Londres ya no era Pocahontas, era un símbolo de que la colonización estaba teniendo éxito. Era un objeto de estudio, un símbolo de paz que ocultaba toda la violencia que estaba ocurriendo realmente en su tierra natal. El final es la parte que el mito siempre evita. En 1617, mientras se preparaba para volver a América, Pocahontas enfermó gravemente. Murió en Gravesend con solo 21 años, lejos de su hogar, de su padre y del mundo en el que nació. Su cuerpo quedó en suelo inglés, pero su imagen fue secuestrada por la historia para siempre. ¿Por qué esta historia se volvió tan famosa entonces? Porque era útil. El mito de Pocahontas funciona como un mecanismo cultural para esconder la disonancia moral. Es decir, es más fácil recordar y anhelar una historia romántica que una historia violenta de colonización. Si ella se enamora del enemigo, entonces se siente más humana la conquista, cuando la realidad histórica fue muchísimo más brutal. Las naciones construyen estos mitos para poder dormir sin culpa. ¿Es entonces mala la película de Disney? Bueno, no necesariamente. Lo que ocurre es que refleja su tiempo, los años 90, una época de despertar ecológico. De aquí podemos rescatar la canción Colores en el viento, la cual dejó un mensaje poderoso. La naturaleza no es un recurso, es un sistema vivo. Este mensaje resonó.
aunque se apoyara en una base histórica profundamente modificada. Y es que el arte usa la ficción para transmitir verdades emocionales, aunque a veces a costa de las verdades históricas. Desde mi perspectiva, aquí no se trata de si tenemos que dejar de ver estas historias o estas películas. Como decía al principio, no es tan fácil como cancelar o funar a Disney. Lo importante es hacernos dos preguntas. Primero, ¿podemos disfrutarlas pero sin olvidar lo que pasó? Y segundo, ¿sabemos separar la realidad de la ficción? 1. Que Pocahontas es una obra visualmente hermosa y con un gran soundtrack. Y 2. Recordar que la historia de Matoaka, la real y la documentada, es en realidad una historia de tragedia y de pérdida. Y no debemos olvidar simplemente esos datos de nuestro archivo mental. Recuerda, las historias que una cultura necesita contar son en base a lo que necesita creer y lo que necesita olvidar. Y esto pasa no solo con Pocahontas y no solo con Disney. Pasa a través de todos los archivos que se van recorriendo generación tras generación de lo que pasó o no pasó. Hoy simplemente hemos intentado recordar a la niña que no tuvo voz ni voto en el relato de su propia biografía. Hay muchas más historias de este tipo que podemos desmenuzar y lo importante, como siempre digo y recalco, es aprender a observar todo con el suficiente criterio. No podemos reducirlo siempre a separar la obra del artista, la película de la historia real, la historia que nos cuentan contra lo que está históricamente documentado. Es aprender que no siempre vamos a controlar estas dos partes de la balanza y nos toca entonces a nosotros calibrar esa balanza y decidir con qué nos quedamos de cada una de las partes. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos ser capaces de disfrutar este tipo de obras visuales simplemente siendo conscientes de la historia real detrás? ¿O eso sería caer en la tibieza? ¿O por el contrario, debemos condenar y cancelar estas películas? Pero entonces, ¿estaríamos bajo la doble moral y el juicio sin criterio? Cuéntame por favor en los comentarios qué piensas. Y así, visitantes, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Y como ya sabes, si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, incomodarte o cuestionarte algo, regálame tu like y por favor dale follow al museo. Yo soy Cela Adame y esto es todo por hoy. Nos vemos por el siguiente recorrido por el Museo de tu Mente. Bye.